Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa. Si me permiten hablar, me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy. Oigan, miren, el día de hoy vamos a hacer un pequeño homenaje y también al mismo tiempo contar esta lamentable situación que, yo nunca tenía idea de qué había pasado con ese personaje. A mí siempre me gustó muchísimo. Me encantaba porque era muy carismática. Esa me encantaba porque de verdad te hacía reír con poco o mucho que hacía, por ejemplo, desde que supuestamente barría o de la forma en cómo atendía a a los visitantes. Pero bueno, eso nos enseñó que, bueno, a pesar de eso, también, digamos, fuera de ser, también sufrió muchos ejemplos o muchas situaciones basadas en el racismo, en la discriminación, en la marginación, en que también se perjudicara a gente cercana en su círculo familiar y que lamentablemente pues perdiera la vida. El día de hoy vamos a hablar de Julia Marichal. Ustedes la ubicarán mejor como la negrita corazón, la negrita preciosa, hermosa, suculenta, esa cubanísima tan carismática y tan divertida. Ay, bueno, y hasta viene de salida también la señora. Pero bueno, era bastante divertidísima la negra corazón. El día de hoy vamos a hablar de ella y qué fue lo que supuestamente se dice, porque no hay no, más bien, no hay una ni dos, sino hay como cuatro teorías respecto a esta lamentable situación y una de ellas involucra lo que le pasó a su sobrino. Ahorita van a saber de qué estoy hablando. Miren, eh, pues para eso vamos a comenzar el día de hoy este programa. Miren, resulta que Julia Marichal, su verdadero nombre era Julia Esther Antonia de la Concepción Marichal. Ella nace en La Habana, Cuba, el 14 de febrero de 1942, pero fallece lamentablemente en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 2011. En ese entonces tenía 69 años, pero si estuviese todavía viva, tuviese 82 años. O sea, estuviese bien grandecita la señora, bien viejecita, pero la verdad yo creo que siendo el mismo despapalle de siempre. Bueno, mire, aquí hay una leyenda urbana o muchos mitos respecto a su nacimiento. Una de ellas es que se dice que obviamente no nació en Cuba, sino que nació en México, especialmente en el puerto de Veracruz. Luego otros dicen que al parecer, según nació en Cuba, pero como había situaciones, ya saben, de lo que hay allá en ese país, lamentablemente, que bueno, involucra mucho cuestiones políticas, se tuvieron que venir a México para refugiarse, fueron asilos políticos y pues antes de que, vinieran a nuestro país, había nacido ella y con esa situación de los conflictos, pues no se había registrado. Pero bueno, hasta este momento se dice que sí nació en Cuba y que después, bueno, se viene para el puerto de Veracruz. Luego, en el puerto de Veracruz resulta que, bueno, sus padres pues ya tenían como que muchos antecedentes artísticos porque al parecer bailaban, cantaban, hacían pequeñas carpas, pequeñas presentaciones ahí mismo en el famoso malecón, como se le conoce, y mucha gente pues obviamente tanto que es que es cubana y que es de otros lugares del Caribe, siempre recuerdan ese malecón porque ya da que es actualmente el Océano Pacífico. Ahora bien, y bueno, forma parte de lo que también actualmente se le conoce como el Golfo de México. Ahora, durante esa época, muchos expertos e inclusive pues gente que más o menos conoció a doña Julia, pues comentaba que pues era una señora bastante divertida, carismática, bastante, bueno, cuando era niña era súper traviesa, en efecto, pues fue muy influenciada por sus papás, que después voy a repetir, eran artistas, y pues ella se queda en lo que pues sería el teatro. Hace sus pequeñas presentaciones, pequeñas participaciones, pero fue en el año de 1966 donde hace su debut tanto en teatro como en televisión, ¿ok? Ahora bien, en la televisión fue la primera vez que se vio una persona que no fuese, pues digamos, güera, o sea, de piel clara, de cabello rizado, cabello rubio, ojos de color. En el caso de ella no era así. Recordemos que durante esas épocas, entre lo que fue desde los años 30, vamos a ser realistas, desde los años 30 hasta la actualidad, ha habido estas situaciones de muchos ataques de racismo. Especialmente no se les hace muy popular, o más bien no se les hace bastante frente que haya personas de color protagonizando una serie, una telenovela, es más, ni siquiera participando en ella. En Estados Unidos había esta ideología de que como eran personas de raza negra o de piel morena o de piel de bronce, como aquí también lo hemos escrito, se dice que son esclavos y van a vivir siendo esclavos o siendo pobres. Por lo que, bueno, en ese momento, en lo que era la historia, en la etapa de colonización, pues obviamente pues se vendían como esclavos y eran
tratados como esclavos o peor aún, tratados como animales, desde ser simples sirvientes hasta trabajar arduas horas, enfermarse y que no hubiesen ni responsabilidades. Había mucha marginación y había mucho maltrato hasta el día de hoy. Y pues lo que actualmente se le conoce como el racismo. De igual forma, durante los años 30 existió una secta, escuchen bien el nombre de la secta, el nombre del Ku Klux Klan, que pues obviamente actualmente se le conoce como los supremacistas blancos, que son estas personas que de para nada no quieren ni a gente de la raza negra, no quieren ni a gente latina, ni mucho menos gente ascendente a hablar, digamos, el idioma español. Son estas personas que pues lamentablemente tan traumadas están o son psicóticamente pues peligrosas, hacen hasta lo imposible por según eliminar a la raza humana de todo tipo de clases. Muchos se culpan, inclusive al mismo Donald Trump, al que era presidente o expresidente, ¿no?, de los Estados Unidos, por lo del tema de la Casa Blanca, por el tema de que según sus discursos de odio, por el tema del mentado muro, aunque en realidad no fue así, simplemente que obviamente, pues digamos, al relacionar los discursos de odio de este señor, pues, supuestos discursos de odio, con las ideologías tan locas y tan nefastas de esas personas, dijeron, pues este señor es el mero responsable. Ahí vamos a empezar de esa parte. Mire, como ella no estuvo, como doña Julia Marichal no estuvo en la época de Trump, pues se dedicó no tan solo a ser actriz, sino que obviamente derivado de estos problemas que hubo de racismo, de mucha exclusión, sobre todo de la gente, como ya que de hecho otro término nuevo, afroantillana, es decir, esta gente que obviamente pues proviene de los países africanos o que son pues de herencias o que son genéticamente hereditarios de allá de esas poblaciones de África, pero que obviamente pues residen en otros países, como lo es Cuba, como lo es República Dominicana, lo es Puerto Rico, lo es Nicaragua, Honduras, todos estos países, incluido México. Hablemos también de los afromexicanos, que si no me equivoco, específicamente ha sido en Guerrero. Ahora bien, bueno, la señora pues se dedicó obviamente en su momento a ser activista social, a ser literata, a ser investigadora de todos los campos, especialmente en el ramo social y en el ramo artístico, combinarlos para que haya, en vez de esa exclusión, haya esa inclusión. Obviamente se decía que en la época en la que ella estaba entre nosotros todavía y en la que trataba de hacer estas mancuernas, invitó a muchos intelectuales, invitó a muchas personas que obviamente también estaban luchando por los derechos humanos y hasta el día de hoy siguen luchando por esos derechos humanos, o inclusive hay gente y hay familiares que obviamente siguen sus ideologías. Miren, resulta que una persona de nombre Ernesto Hernández Norzagaray describe a doña Julia como una persona muy apegada al teatro, el hacer obras inclusive respecto a este tipo de temas, en donde pues concientiza al ser humano a evitar ese tipo de problemas de discriminación, a evitar este tipo de problemas de violencia, tanto psicológica como física, hacer un llamado de atención inclusive a las compañías y a las mismas empresas, tanto televisivas como de cualquier otra índole, a que obviamente no se menosprecia este sector. Ahora bien, se dice que el lugar donde ella más hacía este tipo de performance o este tipo de teatro más experimental fue en el famoso Centro Universitario de Teatro en Coyoacán, en lo que es la Ciudad de México. Y ahí mismo, pues también hacía pues pequeñas pláticas, conferencias, hacía inclusive y daba clases de teatro a jóvenes. Aquí no importaba si flaco, gordo, bonito, feo, o sea, de todas las clases sociales y de todos los rasgos físicos y culturales, a todos los metía dentro de los escenarios y les daba la oportunidad de desenvolverse en el escenario, ¿ok? Ahora, volvemos al año del año 66. En este año fue muy revolucionario, se supone, en las telenovelas. Reconocemos a este señor, don Ernesto Alonso, que de hecho fue el productor de esta telenovela. La primera telenovela donde ella estuvo como parte de bueno, en ese entonces era de la servidumbre o era la sirvienta, pero también se involucraba mucho en los temas de intriga, en este drama tan fuerte, fue en la telenovela El Derecho de Nacer. Ya saben, bueno, por lo que yo sé, esta telenovela es bastante fuerte porque habla respecto a la maternidad. No me acuerdo si esta la protagonizó doña Jacqueline Andere, no me acuerdo quién fue, si fue ella, Magda Guzmán y esta señora Marga López, que es muy, muy reconocida esta señora. Bueno,
pues al parecer a la gente le gustó, era una historia bastante cautivadora, muy controversial en su momento, bastante fuerte, de hecho, si no me equivoco, tenía 265 capítulos, duró del 66 al año 68. Después de eso, pues ya, tiene una vida bastante interesante, bastante padre, porque era la primera vez que se conoció una persona de este tipo de, pues, de sectores, especialmente el más marginal, que son las personas afroantillanas, que pues no tienen una participación en la televisión. Pero el personaje que que a mí me encantó, y bueno, por la forma como era bien carismática, bien hija de la fregada, pues fue en la icónica telenovela de Marimar, no es cierto. Bueno, en Marimar, pues ya sabemos con Talía, que de hecho era la que siempre defendía a la pobre de Marimar de todas las locuras y todas las, pues todas las malas acciones de la vieja esta de la Angélica. Y bueno, pues bueno, obviamente pues era como que la mejor amiga, era la nana de su hija de la Crucita, de Crucita. Y bueno, también pues bueno, al ver que en efecto, verla muy cambiada, verla que ya era una señora de bien a Marimar, pues se le hace bastante extraño. Ah, y que inclusive, fíjense, también estuvo pues don René Muñoz, o sea, hablemos de que son dos personajes que rompieron, o sea, rompieron ahora sí que de una forma bastante fuerte todo esto de los sectores bastante marginales, especialmente de la gente que se involucraba en aspectos artísticos. Recordemos que también le pasó una situación similar a don René Muñoz. Esto fue en Mozambique, no me acuerdo si fue Mozambique o Zimbabue, donde inclusive se llegó a tomar en cuenta y lamentablemente se vio que hay gente de la raza negra que odia a otras personas de la raza negra. Aquí también ya tiene que ver mucho por las tribus o culturas que se manejen en África. Por ejemplo, la Amazonada es en donde, de hecho, hay una película, se llama Hotel Ruanda. Y en Ruanda específicamente hay una pelea hasta el día de hoy, y sigue todavía vigente, no sé por qué, entre la tribu Uti y la tribu Tutsi, así se le conoce. ¿Esto por qué? Porque en este caso, ahora sí que hasta tienen, fíjense, yo no sé cómo es posible que hagan ese tipo de clasismo, que si las orejas más grandes, si las orejas más chicas, si la nariz más puntiaguda, si los ojos muy negros, hasta la piel extremadamente negra, casi, oscura. O sea, ese era el tipo de clasismo y el tipo de esclavitud que se llevaba hasta ese nivel a tal grado de que obviamente hasta los escribían como viles objetos, o sea que decían, esta persona según es negra, pero que su tonalidad es demasiado clara. Esta es, digamos, de tonalidad oscura y de piel, pues, y de ojos bastante oscuros y de cabello, rizado. O sea, lamentablemente se les dio esta ideología de soberbia, de que se sentían superiores más que los otros. Y hasta el día de hoy esta situación ha sido bastante fuerte y bastante controversial a tal grado de que ha habido peleas tanto internas como externas. Y ya entendemos por qué hasta el día de hoy está pues bastante fuerte estos conflictos hasta en otros lugares, ¿no? Tanto en África como en Medio Oriente. Bueno, después de esto yo no sabía, hasta el día de hoy supe, que gracias a estas participaciones que tuvo tanto en telenovelas como en películas, de hecho su primera película también fue en el 66 que se llamaba Joselito Vagabundo, esta fue en Cuba, y después de esto, pues se descubre gracias a esta película. De hecho, también hizo un desnudo bonito. A mí sí me gustó, sinceramente, muy a la moda, porque en ese entonces, pues la desnudez, pues era muy reprimida en su momento, pero también, pues no, era algo, ¿cómo decírselos? Eh, Agradable, nada morboso y bastante bonito, o sea, bastante artístico. Entonces, derivado de todo esto, resulta que doña Cristian Pack y Humberto Zurita ven que hicieron su propia productora de novelas, que era Suba Producciones. Después de esto ya sabemos que hicieron muchas novelas, por ejemplo, La Amazonada bajo el mismo rostro, Cañaveral de Pasiones, ¿cuál otra más hicieron que también, ay, se me fue el nombre de la otra. Bueno, ya se me fue la otra, que también hicieron, ay, se me fue el nombre. Bueno, existe una que hicieron creo que en Azteca, que se llama La Chacala. ¿Ok? Que de hecho era la protagonista, y Julia Marichal era la villana, o sea, era la mala, era la que le hacía la vida imposible a la protagonista, y a mucha gente también le gustó. Hasta el día de hoy también, tanto el personaje de Corazón, pero que fue el más marcado, sobre todo de la televisión latinoamericana, como el personaje de la villana que hizo en La Chacala, con Christian Bach, pues marcaron muchísimo la historia de la televisión como la conocemos ahora. Este ejemplo de inclusión que tanto implementaba la señora Marichal, sobre todo en el sector artístico. Ahora bien,
Pasemos a la lamentable situación que, bueno, tristemente ha sido lo que más hay de información que respecto a su carrera artística. Bueno, fíjense, el día 12 de noviembre se sabe que al parecer se reporta una denuncia en la alcaldía Magdalena Contreras. Para colmo de fregar, resulta que escuché por parte de este Philip, de la Philip, que resulta que la casa donde estaba, donde pasó esta lamentable situación, está casi a la vuelta de donde vive actualmente él. O sea, el crimen, o sea, sonó como chisme caliente en ese momento. Él ni sabía ni qué había pasado y que resulta ser que el crimen que le pasó a la pobre señora, pues había sido a casi a la vuelta de su casa. Y bueno, en efecto, bueno, a palabras de él, nunca vio algo anormal. Siempre vio que, pues, como es muy concurrido el lugar, en efecto, pues, como había gente y no había tanto incidente, no había tanta situación, no escuchaba cosas tan horrorosas como lo que pasó lamentablemente ella. Esto ocurre a partir de las 8:30 de la mañana del día 12 de noviembre. Se levanta una denuncia por una supuesta desaparición. Era de que obviamente la señora, pues según había salido de su casa, había estado un tiempecito fuera, entra, pero ya nunca volvió a salir al siguiente día, como normalmente lo hacía. Me imagino que era por lo de los talleres que implementaba. Derivado de todo esto, pues hace investigaciones, se encuentra, digamos, se trata de recopilar toda la información para saber qué pasó realmente con ella. Y el día, bueno, el día 12 de noviembre, que les digo que fue la desaparición, pero el día 2 de diciembre se reportó que lamentablemente habían encontrado en su casa, pues, partes humanas. Encontraron, pues, bolsas de basura con partes humanas hechas carnitas, vamos a decirlo así, hechas pedazos. Pues resulta ser que era el cuerpo de la señora. No se sabe si en un momento, pues, alguien entró, le hizo cosas, pues, la atacó y tristemente acabó de esa manera. Lo triste del caso es que en efecto, pues se decía que un sobrino de esta señora, pues había sido el culpable de esta lamentable situación, porque era la última persona que la vio antes del día 12 de noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Al señor lo arrestan, de hecho, primero fue arresto domiciliario, luego después lo mandan al penal, creo que fue al penal del reclusorio norte, donde al parecer, pues, lo mandan a hacer su declaración y a hacer diferentes procesos, pero resulta que dan una vuelta bastante controversial y que en efecto les puedo decir, ya nadie se puede confiar. ¿Por qué? Resulta que entran dos personas que no voy a mencionar, que tristemente, supuestamente, uno era el chofer y la otra era su asistente. Yo pues, vulgarmente pensé que era según la hija adoptiva, porque por lo que se sabe nunca tuvo hijos. Bueno, la señora y quien se supone, bueno, muchos dicen que pudo haber sido su pareja sentimental, fueron los culpables del móvil. Por supuestos maltratos, que porque supuestamente los trataba mal y que porque según no les había pagado. Encuentra, fíjense hasta dónde llega el descaro humano y la perversión, la depravación y el salvajismo del ser humano. Estas personas, pues al ver que en efecto había billete, la señora sí tenía mucho dinero en su momento, o sea, sí había hecho algo bastante, un patrimonio suyo. La realidad es que en efecto fue un conflicto de intereses. Era un robo como tal, pero tristemente enloquecieron demasiado y pues sabemos lo que pasó. La golpearon, la destazaron y tristemente aventaron el cuerpo a la cisterna de agua. Lo peor del caso es que fíjense, yo no sabía esta situación hasta apenas, y creo que esta tiene que ver con ya tenemos la primera, ¿no? Que fue, ahora sí que por puro salvajismo, y fue a la mala. 2, robo. 3, ahí les va la tercera y que yo me quedé de 6. La señora Julia Marichal es tía de Kalimba y de Embalia, es decir, los dos cantantes del grupo B7. ¿Qué pasa aquí? Recordemos que un año antes a Kalimba lo habían metido a la cárcel porque supuestamente había toqueteado y que porque según se había aprovechado de una chica. Les puedo decir una cosa, la chica ya está muerta. Bueno, esa es una. 2, el procurador de Quintana Roo, como sabía que la señora estaba metidísima muchísimo en cuestiones de política y en cuestiones de activismo social, la señora Marichal movió cielo, mar y tierra hasta, bueno, con decirles que hasta replicó muchos correos electrónicos
para obviamente notificar tanto abogados, trabajadores sociales, bueno, hasta el mismo Javier Sicilia, que es un escritor y es un periodista muy conocido en México, que ven que hizo un movimiento movimiento por la paz, que de hecho él empezó en el 2000, empezó en el 2010, lo termina en 2012. Bueno, este señor, junto con doña Marichal y con todas las personas, movieron todo lo posible para sacar a Kalimba de la cárcel. Ya después se comprobó que nunca fue cierto, que tristemente fue una estrategia y ella lo había confirmado un 4 para sacarle dinero tanto a la señora como a la gente que estaba involucrada, porque estos señores estaban en el gobierno, estaban en en el gobierno anterior de, bueno, de EPN, ya saben de qué estamos hablando. Fue una estrategia, o aquí yo lo que entiendo, fue que a lo mejor se hicieron pasar por según trabajadores o según gente de confianza y después, mire, a hacer la papilla. O sea, el 4 que obviamente intentaron hacer la calimba no sirvió, pero tristemente el otro 4, que inclusive yo siento que fue planeado, eso fue lo que causó que lamentablemente la señora ya no está aquí. O sea, fíjense, es lo que le conocen como matar por encargo, sí. Ay, no, Dios mío, ya no existe ni la libertad de expresión, con eso les digo todo. Ya existe lamentablemente la impunidad, existe lamentablemente cualquier cosa, o sea, las cortinas de humo. Todo esto fue una cortina de humo porque obviamente no crean que la señora, o más bien, no, o sea, la señora estaba a casi 3 pasos de ellos y sabía moverse correctamente. Y saben que se me hace muy extraño, fíjense, porque cuando encontraron las cosas de estos mugrosos, resulta que encontraron computadoras, encontraron papeleo, tarjetas de crédito y creo que hasta cosméticos de la señora. ¿Cómo sabían esa situación? Yo nada más quiero saber. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor por instinto propio, que a lo mejor era de valor, pero si sabían que había información bastante confidencial y más que involucraba situaciones como la que les platico, a mí se me hace que como no le pudieron hacer las cosas tan malas al pobre de Kalimba, ahora se desquitaron con la señora. Ahora entienden por qué, obviamente, pues, no sé, yo creo que a lo mejor por eso es la actitud así de Kalimba, por todo lo que tristemente pasó, y aquí viene la cuarta teoría, por tanta discriminación, tanto racismo hacia su aspecto físico, a su manera de pensar, a su cultura y a la manera en cómo pues lo criaron. O sea, no es lo mismo la cultura en México o la política en México que la política en Cuba. Y ustedes saben que es una porquería ya y que en efecto son cosas muy diferentes. Ahora, recordemos que en este caso también ya le pasó una situación fea a Embalia, que todo el grupo, y a mí no me vengan a decir que no es cierto, hasta mujeres y hombres del mentado grupillo ese de Robo Boroboy, pues no quisieron a Embalia porque pues, se casó con un chico trans. Recordemos que tuvo a su pareja, sí, tuvo a sus hijos, pero esto pues parece ser que se conocen esta persona y ella porque el chico era presidenta de su club de fans de Embalia, exclusivamente de Embalia. Se empiezan a conocer, empiezan a salir y hasta el día de hoy sabemos que tienen una relación, que hasta creo que quieren planificar tener bebés, lo cual, mire, se les aplaude muchísimo. Y aparte es un paso muy adelante para la comunidad LGBT y también para las comunidades marginales de las personas afrodescendientes. El problema fue que como las señoras, según bien puritanas y bien persinadas y que son hijas de la Virgen María y bien persinadas y no sé qué, y perdón por meter a la Virgen María en esta situación, pues no les pareció que una señora decente estuviese con otra chica, pero que obviamente pues hizo transformación para convertirse en hombre. En efecto, o sea, son viejas homofóbicas. Y eso fue lo que hasta el día de hoy conocemos, destruyó al grupo realmente. Y tristemente encontramos que la gente, que todo el grupo también se dedicaba pues a robar y a hacer cosas y artimañas que pues no sabíamos a ciencia cierta que involucraba hasta dineros. O sea, una situación tan triste que ha pasado desde hace tiempo, desde hace como 8 años, ahora ha replicado en la gente, en este caso en sus sobrinos, en toda la familia. Y lamentablemente también está replicando en la misma sociedad hasta el día de hoy. Ajá, y todavía el tema del racismo, el tema de la discriminación y sobre todo de la gente, pues, de piel negra, de piel de bronce, de piel canelosa, porque también se le conoce como piel de canela, inclusive en la gente latina existe todavía esta repulsión, existe este rechazo y existe estas actitudes tan nefastas que hemos visto desde groserías, desde golpes hasta que los desvivan, hasta que los eliminen.
Y fíjense lo que dijo una persona por último. Para Julia no estaba exento el racismo y esa misma idea, sospeché, estuve detrás de su muerte que coincidía con su participación activa. Esto mismo lo tomo en cuenta en la situación del arresto y encarcelamiento de Kalimba. Decía ser un 4 con fines de extorsión por parte del procurador de ese entonces, que era de Quintana Roo. Entonces, pues les vuelvo a repetir, por el simple hecho de ser diferentes, por tener ideologías diferentes o culturas diferentes o estilos artísticos diferentes, y además porque quieren meterse por defender derechos humanos, por defender a la gente y su dignidad, lamentablemente no existe nada de eso. Y hemos visto muchos casos de gente encarcelada o mugrosos desde mugrosas personas que quieren ser diputados. Así se los dejo sin ninguna otra cosa que decir al respecto. Bueno, pues mírense, esta historia, pues yo creo que en este caso involucra muchísimas situaciones que hasta el día de hoy han pasado y que hasta el día de hoy han repercutido bastante y de una forma bastante lamentable, donde en vez de reconstruir la sociedad, miren, esta misma se está desmoronando, se está destruyendo completamente. Estamos haciendo una pelea de todos contra todos. Así de fácil. Bueno, miren, espero que les haya gustado muchísimo esta historia que a mí yo nunca creí hasta dónde llegaría una persona con el fin de darse a conocer, pero para gente bien, donde pues te enseñara que en efecto ningún tipo de piel, ninguna creencia, ninguna religión tenía nada que ver con que tú fueras artista, escritor, actor o payasito de circo, pero lo importante es que en efecto pues eh, disfrutaras y, bueno, más bien que se disfrutara ese empeño, ese oficio y que lo hicieras sin que hubiese pues este tipo de situaciones. La verdad que buena historia, la verdad que padre que pues bueno, haya hecho ese tipo de labores esta señora, pero que lamentablemente terminara de esta manera. Y espero que por favor no hagan ese tipo de cosas. Ok, bueno, pues espero que les haya gustado muchísimo esta historia, me encantó y la verdad espero que les guste también a ustedes. Recuerden que obviamente se pueden suscribir a este canal, activar su campanita de notificaciones, cuando les diga a YouTube que ya salió este video. Sus comentarios son completamente, obviamente son especiales y son completamente necesarios y obviamente pues importantes para este canal. Si les gustó o si no les gustó, pero con sumo respeto, ¿ok? Y de igual forma, miren, esto también nos va a ayudar muchísimo su like, porque eso también nos ayuda a que crezcamos y que en efecto, pues, les ayudemos con su día a día y que en efecto disfruten de todo lo que hagamos aquí en este canal. Y de igual forma también compartirlo, porque eso también nos ayuda a que se recomiende y que obviamente, pues, la gente tenga más curiosidad por conocer estas historias que hasta el día de hoy, pues, se están quedando en el olvido. Más que nada, sus ideologías y también sus formas de pensar. ¿Ok? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Orián Castañeda y nos vemos en la siguiente emisión. Y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye bye. Gracias.